4 el Rick volvió la vista hacia las ruinas de Imrir, cuyas torres y edificios habían quedado arrasados, y eran consumidos ahora por las grandes lenguas de fuego de un voraz incendio, y animó a los sudorosos remeros a que aumentaran el ritmo de sus paladas. La nave, con las velas recogidas todavía, dio una cabezada bajo el impulso de una corriente de aire contraria, y el Rick se vio obligado a asirse del pasamanos del costado de babor para no salir arrojado por la borda. Volvió a mirar hacia Imrir, y notó un nudo en la garganta al darse cuenta de que ahora era un completo desarraigado, un renegado que había matado a una mujer, aunque fuera involuntariamente. Llevado por su ciego afán de venganza, acababa de perder a la única mujer que había amado en su vida. Ahora, todo había terminado, y el albino no podía imaginar ningún futuro para él, pues su futuro siempre había estado vinculado a su pasado, y hoy, efectivamente, aquel pasado Mingo quedaba a su espalda convertido en ruinas flameantes. Unos sollozos, sin lágrimas, se agolparon en su pecho y sus dedos se cerraron con más fuerza todavía en el pasamanos de la nave. A regañadientes, su mente volvió a centrarse en Kimoril. El Rick había depositado su cuerpo en un sofá, y había prendido fuego a la torre. Después, había vuelto sobre sus pasos, y había encontrado a los invasores que, victoriosos, regresaban a sus barcos cargados con un cuantioso botín y numerosas esclavas, prendiendo fuego llenos de júbilo a todos los bellos y altos edificios que encontraban a su paso. Él había causado la destrucción del último signo tangible que demostraba que alguna vez había existido el grandioso y magnífico brillante imperio. Ahora, el albino sentía que la mayor parte de sí mismo había desaparecido con la ciudad. Dirigió una nueva mirada a Imrir, y, de pronto, su pesar aumentó todavía más al ver que otra torre, bella y delicada como un fino encaje, se resquebrajaba y se derrumbaba envuelta en llamas. El Rick había destruido el último gran monumento de la vieja raza a la que él mismo pertenecía. Quizá algún día los hombres aprendieran de nuevo a construir torres fuertes y esbeltas como las de Imrir, pero, de momento, tal conocimiento agonizaba en el caos atronador de la caída de la ciudad de ensueño y de la rápida extinción de la raza melnibonesa. Sin embargo, se preguntó el albino, ¿qué había sido de los señores del dragón? Ni estos ni sus naves doradas habían salido al encuentro de los invasores. Únicamente los soldados de a pie habían colaborado en la defensa de Imrir. ¿Acaso habían ocultado las naves en algún canal secreto, y habían huido tierra adentro cuando los invasores asaltaron la ciudad? El ataque había sido demasiado fácil, y las tropas de Imrir habían opuesto demasiada poca resistencia para poderlas considerar derrotadas de verdad. Ahora que las naves de los señores del mal se retiraban, ¿no era posible que sus adversarios estuvieran proyectando alguna réplica inesperada? El Rick intuía que existía un plan en ese sentido. Tal vez un plan que incluía la presencia de los dragones. Un escalofrío le recorrió al pensarlo. No había hecho a sus aliados la menor mención de los animales que los melniboneses habían dominado durante siglos. En aquel mismo instante, era posible que alguien estuviera abriendo las puertas subterráneas de las cavernas de los dragones. El albino apartó de su mente aquella temible perspectiva. Mientras la flota se encaminaba hacia mar abierto, el Rick, con los ojos entristecidos vueltos hacia Imrir, rindió silencioso homenaje a la ciudad de sus antepasados, y a Kimoril. Una oleada de cálida amargura le recorrió de nuevo mientras la dolorosa evocación de la muerte de su amada bajo su propia espada volvía a su mente. Recordó las advertencias de Kimoril, cuando la había dejado para aventurarse en los reinos jóvenes, respecto a que, si dejaba a Irkon como regente del trono de Rubí, y renunciaba a su autoridad durante un año, perdería definitivamente ambas cosas. Se maldijo a sí mismo. Luego, un murmullo como el retumbar de un trueno lejano se extendió por la flota, y el Rick se volvió con rapidez, concentrándose en identificar la causa del alboroto. 30 navíos de guerra melniboneses de velas doradas habían aparecido a ambos lados del puerto, procedentes de 2 de las bocas del laberinto. El Rick comprendió que las naves contrarias debían haberse ocultado en aquellos canales, esperando atacar a la flota invasora cuando ésta regresara, saciada y agotada por los excesos. Las naves doradas, grandes galeras de combate, eran las últimas embarcaciones de Melnibone, y el secreto de su construcción se había perdido. Producían una sensación de antigüedad y de poder adormecido mientras avanzaban velozmente,
impulsadas cada una de ellas por 4 o 5 hileras de grandes remos, con la intención de rodear a las naves invasoras. Su flota pareció empequeñecer ante sus ojos hasta producir la impresión de una serie de virutas de madera frente al gran esplendor de las deslumbrantes naves de guerra. Estas estaban bien pertrechadas y listas para el combate, mientras que los hombres a bordo de los barcos invasores se hallaban rendidos de cansancio tras el éxito de la incursión. El albino se dio cuenta de que solo había un modo de salvar, al menos, una pequeña parte de la flota. Para ello debería conjurar un viento mágico que impulsara sus velas. La mayoría de las naves insignia se hallaban cerca del barco de Yaris, a bordo del cual se encontraba ahora el albino, pues el joven capitán se había embriagado en exceso durante el saqueo, y había muerto acuchillado por una esclava melnibonesa. Junto al barco de Elric se encontraba el del conde Smjorgan, y el corpulento señor del mar le dirigió una mirada ceñuda, pues comprendía perfectamente que, y sus naves, pese a ser superiores en número, no tenían ninguna posibilidad en una batalla naval. Sin embargo, conjurar unos vientos lo bastante fuertes para impulsar tantos barcos era un asunto peligroso, pues el sortilegio liberaría una energía colosal y cabía la posibilidad de que los espíritus que controlaban el viento se volvieran contra quien los había conjurado, si éste no iba con mucho cuidado. Sin embargo, era su única posibilidad, pues, de lo contrario, los mascarones de las proas doradas que levantaban espuma al cortar las aguas reducirían las naves incursoras fragmentos de madera, flotando en las aguas. Tras tomar fuerzas, Elric empezó a pronunciar los nombres antiguos y terribles, llenos de vocales, de los seres que existían en el aire. Tampoco ahora podía arriesgarse a entrar en trance, pues tenía que estar pendiente de cualquier indicio de que los espíritus del viento se estuvieran viendo contra él. Los invocó en un extraño idioma que a veces era agudo como el grito de un ave marina, y, a veces, grave y retumbante como el ruido de las olas al batir contra la costa. Por fin, las siluetas difusas en los espíritus del viento empezaron a revolotear ante su borrosa mirada. El corazón le producía unas terribles punzadas en el pecho, y notó que las piernas le flaqueaban. Reuniendo todas sus energías, conjuró un viento que, con un aullido, empezó a soplar furiosa y caóticamente a su alrededor, sacudiendo de un lado a otro incluso a las enormes melnibonesas. Elric consiguió, por fin, encauzar el viento, y lo dirigió hacia el velamen de una 50 de naves invasoras. Otras muchas no pudieron ponerse a salvo al quedar fuera del radio de acción de sus poderosas ráfagas. Sin embargo, 40 de las embarcaciones escaparon finalmente de los mascarones melniboneses, y, entre el aullido del viento y el crujido de las cuadernas, saltaron las olas, haciendo gemir los mástiles que apenas podían sujetar sus velas totalmente hinchadas. El viento arrancó los remos de las manos de los tripulantes, dejando un rastro de maderas astilladas en la blanca estela salada que hervía tras la popa de cada una de las naves. En un abrir y cerrar de ojos, Elric y sus compañeros se encontraron fuera del círculo de las naves melnibonesas, que seguía cerrándose lentamente y surcando a velocidad de vértigo el mar abierto. Todas las tripulaciones percibían algo distinto en el aire, y alcanzaban a ver fugazmente las formas extrañas, de siluetas confusas, que rodeaban sus naves. Había algo inquietante y malévolo, algo sobrenatural que producía asombro y temor, en aquellos seres que les ayudaban. Smjorgan hizo un gesto con la mano a Elric, acompaña a Domingo de una sonrisa de gratitud. «Ahora estamos a salvo, gracias a ti, Elric», gritó desde el puente de su embarcación. «Sabía que nos traerías suerte». Elric ignoró sus palabras. Ahora, los señores del dragón iniciaban la persecución con ánimo de venganza. Las naves doradas de Imrir eran casi tan veloces como la flota invasora ayudada por la magia, y algunas galeras agresoras cuyos mástiles no habían resistido la fuerza del viento que impulsaba sus velas, y se había partido fueron apresadas. Elric observó cómo eran lanzados desde las cubiertas de las galeras de Imrir unos poderosos garfios metálicos de brillo apagado que caían, con estruendo de madera astillada, sobre los barcos de la flota que iban quedando a la deriva detrás del suyo. Las catapultas de las naves de los señores del dragón arrojaban una lluvia de fuego sobre gran parte de las embarcaciones fugitivas. Unas llamas voraces caían sobre las cubiertas como lava de olor pestilente y corroían las cuadernas como si fuera vitriolo sobre papel. Los hombres lanzaban alaridos, tratando en vano de apagar el fuego que prendía en sus ropas.
Incluso saltaban a unas aguas que no extinguían las llamas. Algunos se hundieron en el océano, y fue posible seguir su descenso, así como el de las naves naufragadas, cayendo en espiral entre llamas, incluso bajo la superficie, como polillas quemadas por la luz. Las cubiertas invasoras no alcanzadas por el fuego quedaron rojas de sangre invasora cuando los enfurecidos guerreros de Imrir cayeron al abordaje sobre los incursores, descolgándose por largas cuerdas, empuñando grandes espadas y hachas de combate, y produciendo terribles estragos entre los saqueadores del mar. Flechas y jabalinas imririanas llovían desde las elevadas cubiertas de las galeras, diezmando a los aterrorizados ocupantes de las naves menores. Elric fue testigo de todo mientras la suya y un puñado de naves más empezaban, poco a poco, a poner distancia entre ellos y la primera galera perseguidora de Imrir, el buque insignia del almirante Magum Kolim, comandante de la flota melnibonesa. Por fin, Elric se dignó hacer un comentario al conde Smjorgan. «Les hemos dejado atrás», gritó para hacerse oír por encima del viento ululante, con el rostro vuelto hacia la nave del conde, donde éste permanecía de pie en el puente, observando el cielo con ojos muy abiertos. «Pero cuida de que tus naves sigan un buen rumbo hacia el oeste o estamos perdidos». Smjorgan, sin embargo, no respondió. Su mirada seguía fija en el firmamento, y en sus ojos había una expresión de terror impensable en un hombre que, hasta aquel momento, no había mostrado jamás el menor asomo de miedo. Inquieto, Elric siguió la mirada de Smjorgan, y no tardó en verlos. Eran dragones, sin duda. Los grandes reptiles estaban a algunos kilómetros de distancia, pero Elric conocía el aspecto de las enormes bestias voladoras. La envergadura de alas habitual de aquellos monstruos casi extintos era de unos 10 metros. Sus cuerpos de serpiente, que empezaban en una cabeza de hocico largo y estrecho, y terminaban en una cola que constituía un látigo temible, alcanzaban los 15 metros, y, aunque no lanzaban fuego y humo por la boca como decían las leyendas, Elric sabía que su veneno era combustible, y que podía prender fuego en la madera, o en la ropa por simple contacto. A lomos de los dragones, cabalgaban unos guerreros de Imrir. Armados de largos aguijones como lanzas, hacían sonar unos cuernos de extrañas formas que emitían curiosas notas sobre el mar turbulento, y el sereno firmamento azul. Al aproximarse a la flota dorada, que quedaba ahora, a media legua de distancia, el dragón que abría la marcha inició un descenso en amplios círculos hacia la enorme galera insignia. Cuando sus alas batían el aire, hacían un sonido semejante al crujido de un relámpago. El monstruo de piel escamosa verde grisácea se cernió sobre la nave dorada que se mecía en el mar turbulento y blanco de espuma. Recortada su silueta contra el cielo sin nubes, el dragón ofrecía una buena perspectiva, y Elric pudo observarlo con detalle. El aguijón que el señor del dragón agitaba sobre la cabeza del almirante Magum Kolim era una lanza larga y fina sobre la cual podía apreciarse, incluso a aquella distancia, un extraño gallardete de líneas negras y amarillas en zigzag. Elric reconoció enseguida la enseña. Divingvar, señor de las cavernas de los dragones y amigo de la infancia de Elric, encabezaba la escuadra de míticos animales, que vengaría la destrucción de Imrir la Bella. El albino lanzó un nuevo grito a Smjorgan, de nave a nave. «Ahora, ese es nuestro mayor peligro. Haz lo que puedas para mantenerlos a raya». Se escuchó un estrépito metálico mientras los hombres se preparaban, casi sin esperanzas, para repeler la nueva amenaza. El viento embrujado no les proporcionaba ninguna ventaja frente al rápido vuelo de los dragones. Divingvar actuaba en evidente acuerdo con Magum Kolim, y su aguijón asusó al dragón en el cuello. El enorme reptil saltó hacia arriba, y empezó a ganar altura. Tras él iban otros 11 dragones, cerrando distancias ahora. Con aparente lentitud, los dragones empezaron a batir las alas acompasadamente hacia la flota invasora cuyos tripulantes elevaron plegarias a sus dioses, suplicando un milagro. Estaban condenados sin remedio. Hasta la última nave de los señores del mar estaba irremisiblemente perdida, y la expedición había sido infructuosa. Elric advirtió la desesperación en los rostros de los hombres, mientras los mástiles de las embarcaciones continuaban cimbreándose bajo la fuerza del aullador viento en mano brujado. Ahora, no les quedaba otra cosa que morir. Luchó por liberar su mente del torbellino de dudas que la llenaba.
Desenvainó la espada, y percibió el poder perverso y pulsante que guardaba en su interior la tormentosa de empuñadura labrada con signos mágicos. Ahora, sin embargo, el Rick odiaba aquel poder, porque le había forzado a dar muerte al único ser humano que había querido. Y comprendía también cuánta de su fuerza debía a la espada de hoja negra de sus padres, y lo débil que se sentiría sin ella. El Rick era albino y ello significaba que carecía de la vitalidad de un ser humano normal. Furiosa, e inútilmente, al tiempo que el velo de su mente era reemplazado por un miedo cerval, maldijo los planes de venganza que había tramado. Maldijo el día en que había accedido a conducir la expedición contra Imrir, y, por encima de todo, maldijo amargamente al difunto Irkon y su retorcida envidia, que había sido la causa de toda aquella serie de acontecimientos marcados por la fatalidad. Pero ya era demasiado tarde para maldiciones. El sonoro batir de alas de los dragones llenó el aire y los monstruos se cernieron sobre las embarcaciones fugitivas. Era preciso tomar alguna decisión pues, aunque no tenía ningún apego a la vida, se negaba a morir a manos de su propio pueblo. Cuando muriera, se prometió, sería por su propia mano. Odiándose a sí mismo, el Rick adoptó una resolución. Con una invocación, hizo amainar el viento mientras el veneno de los dragones se abatía sobre la última nave de la fila. Después, el Rick empleó todos sus poderes para levantar un viento aún más fuerte en las velas de su propia embarcación, mientras sus camaradas, perplejos en sus barcos repentinamente encalmados, le llamaban a gritos desde las otras naves, preguntándose desesperadamente la razón de su comportamiento. Ahora, el barco de Elric avanzaba a toda prisa, y tal vez podría escapar por muy poco a los dragones. Así lo esperaba el albino. Abandonó a su suerte al hombre que había confiado en él, el conde Smiorgan, y observó cómo el veneno caía del cielo, y le envolvía en una llamarada verde y escarlata. Elric huyó, sin permitir que su mente se hiciera ideas sobre el futuro. Y aquel orgulloso príncipe de una ciudad en ruinas sollozó en voz alta y maldijo a los malévolos dioses por el día aciago en que ociosamente, para procurarse una diversión, habían engendrado al ser humano. Detrás de las últimas naves asaltantes estallaron en súbitas llamaradas aterradoras, y, aunque agradecidas a medias de haber escapado al destino de sus camaradas, los hombres a bordo del barco observaron acusadoramente al albino. Elric continuó sollozando, sin ocultarlo, con el alma desgarrada por grandes sufrimientos. Una noche más tarde, cuando la nave se encontró por fin a salvo de la terrible amenaza de los señores del dragón y de sus monstruos, frente a la costa de una isla llamada Pantán, Elric permaneció meditabundo en la popa mientras los hombres le contemplaban con miedo y con odio, hablando entre dientes de traición y de absoluta cobardía. Parecían haber olvidado su propio temor y la posterior seguridad que habían disfrutado. Elric permaneció meditabundo, sosteniendo la negra espada mágica en ambas manos. Hacía ya muchos años que sabía que la tormentosa era mucho más que una simple arma de combate, pero ahora se daba cuenta de que la espada tenía más vida de la que él había imaginado. Aquel objeto terrible había utilizado la mano que la empuñaba para forzarla a matar a Kimoril. Y, sin embargo, Elric dependía terriblemente de su espada mágica, y se daba cuenta de ello con absoluta certeza. A pesar de ello, temía y rechazaba el poder de la espada, la odiaba intensamente por el caos que había provocado en su cerebro y en su espíritu. Presa de una agónica incertidumbre, sostuvo la hoja en sus manos, y se obligó a sopesar las alternativas. Sin la siniestra espada, perdería el orgullo, y tal vez la vida incluso, pero conocería la reconfortable tranquilidad del puro descanso. Con ella, tendría poder y fuerza, pero el acero le conduciría a un futuro marcado por el destino. Saborearía el poder, pero nunca tendría paz. Exhaló un profundo y sollozante suspiro, y, movido por aciagos presentimientos, arrojó la espada mágica al mar bañado por la luna. Increíblemente, no se hundió. Ni siquiera quedó flotando mingo sobre las aguas. Se clavó de punta en el mar, y allí se quedó, temblando como si estuviera incrustada en madera. Permaneció en el agua como la aguja de un metrónomo, 15 centímetros de hojas sumergidos en el mar, y empezó a emitir un misterioso grito diabólico, un aullido de horrible malevolencia. Elric masculló una maldición, extendió su mano delgada, y de un blanco reluciente, y trató de recuperar la espada hechizada. Se estiró todavía más,
inclinándose todo lo posible sobre el pasamanos. Seguía sin alcanzarla. Aún quedaba a unos palmos de... Con un jadeo, abrumado por una enfermiza sensación de derrota, cayó por el costado de la embarcación, y se sumergió en las aguas heladas para nadar luego con brazadas tensas, grotescas, hacia la enhiesta espada. Elric estaba derrotado, la espada había vencido. Extendió el brazo hacia ella, y sus dedos se cerraron en torno a la empuñadura. La tormentosa se acomodó a su mano al instante, y Elric notó que las energías volvían lentamente a su cuerpo dolorido. Después comprendió que él y la espada eran interdependientes, pues, si bien él necesitaba el arma, la tormentosa requería también un portador. Sin un hombre que la empuñara, la hoja también era impotente. Así pues, murmuró Elric con desesperación, debemos estar unidos el uno al otro. Unidos por cadenas forjadas en el infierno, y por circunstancias urdidas por el destino. Muy bien, pues, seámoslo, y los hombres tendrán razones para espantarse y huir ante la mención de los nombres de Elric de Melnibore, y su espada, la tormentosa. Los dos somos iguales, hijos de una era que nos ha desamparado. Demos a esa era razones para odiarnos. Fuerte otra vez. Elric envainó la tormentosa y la espada se ajustó a su costado. Luego, con potentes brazadas, el albino empezó a nadar hacia la isla, mientras los hombres que había dejado en el barco respiraban aliviados, y se preguntaban si el Melniboner solitario sobreviviría o perecería en las aguas sombrías de aquel mar extraño y sin nombre,